Lunes aquí en Tele 13 Noche tenemos mesa de análisis de profesores. Saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Álvaro. Axel Callis, Universidad Central y Tú Influyes. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros como todos los lunes para hablar de las listas. Lista única, dos listas en la oposición, en el oficialismo. Axel, ¿has planteado algunas ideas en Twitter? Quiero que las desarrolles acá. No, o sea, más que yo no me meto en lo político, no es lo mío. No, o sea, ¿Lo electoral? Sí, esto es un tema electoral, un tema que tiene que ver con matemáticas simples. Para que los telespectadores conozcan, son 16 regiones, de las cuales 6 son binominales. Eso es muy importante. Luego hay algunas que son de 3, que se eligen 3, y hay 4 que se eligen 5. Por lo tanto, mientras más listas, hay más dispersión. Y cuando hay dispersión, gana el que acumula más de la lista más grande. Por lo tanto, no solamente por la teoría de los grandes números, sino también de la suma de los remanentes, cuando tú tomas dos listas, dispersas los votos. O sea, incluso puedes llegar a una paradoja, que aumentes tu caudal de votos, pero disminuyas la electividad. Claro. Entonces, cuando plantea, por ejemplo, el senador Fidel Espinosa, o la presidenta del PPD u otros, que hay que ir con dos listas, obedecen a motivaciones eminentemente identitarias, es decir, tratar de afianzar un electorado. Pero al PPD le fue muy mal en la elección del 2021, eligió una senadora, que es la Loreto Carvajal, porque Araya es un ex DC que elige con votos propios en Antofagasta. Entonces, la experiencia te demuestra, por ejemplo, en la región metropolitana, que si voy a poner a Pro Dignidad, que en ese minuto no tenía nada que ver con, estamos hablando del 2021, con el socialismo democrático, venido juntos, no habría sacado a la derecha 3. Habrían sacado uno al socialismo democrático, uno a Pro Dignidad, 2 la derecha y Fabiola Campillay, lo más probable. Entonces, cuando se plantea la idea, estoy hablando un poco largo, que las dos listas, eso es siempre beneficiar al oponente. Tomás, ¿coincides? Sí, yo coincido, el análisis electoral es perfecto, digamos, cada uno. Ahora hay condiciones políticas y también fácticas, porque lo primero es decir que los cupos son limitados. Entonces, cuando uno junta dos coaliciones, en el caso del oficialismo, el tener un número de cupos para todos los partidos va a ser imposible en todas las regiones. Por lo tanto, vamos a entrar con los pactos de omisión y en cuales unos van y otros no. Ahí hay un problema político a despejar que es muy importante. Lo mismo puede ocurrir en la oposición, digamos. Y el segundo es un problema político, es decir, Axel decía identitario. ¿Cuáles son las alianzas y cuáles van a ser en estos minutos las alianzas políticas? En la oposición pareciera haber una línea entre republicanos y Chile Vamos, a no ir en una sola lista. Y también está Evópolis ha sido muy insistente. Sí, porque se ha dado cuenta. Pero también han aparecido voces en que nuevamente, ¿no es cierto?, hagamos una sola lista. Pero hay cuestiones políticas de por medio que yo creo que son bien difíciles de resolver. Y para el oficialismo, bueno, también hoy día el gobierno, Apruebo Dignidad, es una coalición que no tiene un sustento territorial, siempre no lo ha tenido. Hay ahí una dificultad para tener candidatos. Y por otra parte también el desgaste del gobierno frente a una elección, bueno, algunos pretenden que puede ser aconsejable desde el punto de vista político, estoy hablando, ir un poquitito separado para no llevarse los costos que pudiese tener la aprobación. Las palabras de hoy día del senador Girardi fueron muy duras, ¿no? Fueron muy duras por decir la lista de los indultos, ¿no? Pero para tiene recordar sentido, ese tema. pero tiene un punto, Girardi. Pero a ver, lo que pasa es que tiene un punto, pero sobre un país que ya no existe. Si el socialismo democrático viene a la baja en términos de representación, voy a decirlo literalmente. El electorado del socialismo democrático se está muriendo de viejo. O sea, es algo que no tiene que ver con lo político. La primaria, donde participó el socialismo democrático, participó un poquito más de 100.000 personas. Ahora, la diferencia entre la oposición y el gobierno, y ahí entrando en lo político, es que Chile Vamos y Republicanos no están gobernando en una sola alianza. Es más, Republicanos se restó del acuerdo constitucional y tiene diferencias marcadas, por lo menos con Evópolis y Renovación Nacional. Tiene coincidencias con la UDI en algunas cosas. La diferencia entre lo que decía Fidel Espinosa, lo que dice, es que el PPD es un partido de gobierno. Ahora, pero hay que tener en cuenta que van a votar personas que por primera vez lo pueden hacer. Claro. Y esos, ya vimos cómo votaron en el plebiscito. No sabemos
con qué identidad política pueden ser. Aquí sí estamos hablando de la oposición. Sí sabemos que, perdona, sí, es verdad. Estamos hablando de oposición al gobierno, pero las y capaz personas que mayores de 50, fuerza, 60 otra fuerza política a la que se llegue esos votos. Sí, pero las personas mayores no, por supuesto, han votado alguna vez. Claro, dejaron de votar. Dejaron de votar. Varios años. Por lo tanto, la incógnita está en los menores de 45, que son más o menos como el 50%, que son como 2 millones y un poco más de dispersos. Esos son los debutantes en términos electorales. ¿Cuál es el problema? Es que el Partido Socialista tiene que decidir esto. Porque el Partido Socialista no... A ver, el Partido Socialista es el partido que va a hacer de bisagra entre la lista única o el PPD, el Partido Radical y el AEC. Hoy parece más inclinada hacia la lista única, por lo menos sus autoridades. O sea, más que inclinada, hay un voto político que indica eso. O sea, lo que dice el senador Fidel Espinosa sería ir en contra de un acuerdo ya establecido. Ahora, el punto es que sí donde hay sentido en cobrar cara a la lista única. Porque cuando uno revisa las autoridades de gobierno hacia abajo de los ministerios, realmente la presencia del socialismo democrática es insignificante. Bueno, y sobre todo, hay algo pendiente de aquí a marzo, ¿no? Pero evidentemente, porque esto no es solamente un cambio de gabinete, sino que también que se pueblen las regiones. Hay partidos, por ejemplo, el Partido Radical, el mismo y otros partidos liberales, que no tienen seremi en algunas regiones. Entonces la pregunta es, ¿con qué lealtad va a operar ese partido? ¿Cuáles son los incentivos que tiene ese partido para apoyar al gobierno? Tomás, hablando de lealtades, también acá hay unas facturas que se están cobrando de la primaria del año anterior, ¿no? Cuando al PPD lo dejan fuera, básicamente, y hoy día lo están buscando para que hagan la lista única. Sí, no, evidentemente que hay cuentas políticas que se sacan. El Partido Socialista también, entre la primaria también quedó fuera de esa primaria. O sea, hay cuentas del pasado que también se están cobrando hoy día. Ese mayo, y ese es parte del proceso. Pero también hay un punto que no lo hemos tocado aquí, que son las inhabilidades de los candidatos. Porque son tan fuertes que les va a costar a los partidos, sean de oposición y gobierno, aquí los dos, porque no pueden presentarse a una elección posterior en 4 años. Es decir, tiene una serie de limitantes que también puede ser un elemento bien complejo al momento de tener candidaturas potentes en las distintas regiones. Sobre todo teniendo cerca el ejemplo de la convención. O sea, evidentemente, pero ojo, y también teniendo cerca la elección de senadores y las elecciones de 2021, donde a los dinosaurios, como le llamo yo, no les fue bien. Entonces, porque los que están pujando son... Es que la elección de convencionales, tengamos en cuenta que fue una lógica que votó por independientes. ¿Sí? Independientes de cualquier signo, pero votaron por independientes. Vamos a ver qué sucede ahora. Ahora estamos mirándolo desde un punto de vista hiperpolitizado nuevamente, si las fuerzas políticas se van a hallar. Cuidado que nos podemos llevar también una sorpresa. Yo hacía cálculos en esa elección. Cálculos que no tienen ninguna base científica, porque no tenemos comparabilidad alguna, porque nunca hemos tenido una elección con voto voluntario donde se vota por persona. Pero uno hace unos cálculos de las dos listas. Voto obligatorio. Perdona, con voto obligatorio, sí, tiene razón, Tomás. Y por ejemplo, uno puede decir que claramente las dos listas de oposición versus las dos listas de la oposición hacen la diferencia, porque el republicano no tiene una expresión territorial en todo Chile. Tiene una expresión en la región metropolitana muy fuerte, en la Araucanía, Maule. En el sur, en general. Claro. Pero, por lo tanto, las dos listas de la derecha no son dos listas que se neteen, llamémosle. Claro. Pero las dos listas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, competirían en todo, como fue en la elección de gobernadores, competirían en todo Chile. Entonces, eso genera el choque de... O sea, posibilitan que la derecha pueda sacar 2 o 3 más constituyentes en el caso de las dos listas. Entonces, es un poco las simulaciones que uno hace. Ahora, Gonzalo Miller decía hoy día que veía cierto triunfalismo que no corresponde a la realidad en los cálculos electorales de la derecha. ¿Compartes eso, Tomás? Sí, por supuesto. Están sacando cuentas alegres antes de la elección y eso nunca hay que hacerlo. Primero, porque hay un electorado que no conocemos que va a votar. Segundo, porque no sabemos la configuración de las distintas alianzas. Y hay muchas circunscripciones que son binominales, si no me equivoco son 6. Sí. Por lo tanto, ahí las fuerzas políticas, puede suceder que las fuerzas políticas presenten todos candidatos y quizás alguien de arraigo
territorial, regional, les gane como ha sucedido en ciertas regiones del país. Es decir, ahí no solamente implica la competencia política, sino pueden haber otras características. Entonces, sacar cuentas alegres de que porque unos van separados y otros van juntos, eso va a producir un resultado X, me parece un poco arriesgado. Están exportando el resultado del plebiscito a la no tiene ningún cosa que no tiene nada que ver. Vamos a seguir muy atentos a estas negociaciones que están en puntos decisivos. Ojo con los expertos la próxima semana, sí, profesor. Sí, eso va a ser con mucha sangre, ¿eh? Viene muy entretenido. Pero van a ser expertos. Pero van a ser expertos. Lo vamos a estar analizando acá. Axel, Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Pausa en